El tema de hoy entonces, Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Y hemos hablado un par de semanas atrás de las maldiciones de los Kennedy. Y entonces estamos siguiendo con este tema. No vamos a tocar nada de las maldiciones que hablamos de los Kennedy, por eso entramos derecho en el tema de Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Dios quiere que tú seas jefe, dile, jefe al que está al lado tuyo. Pero para ser jefe hay una palabra que no nos gusta mucho, se llama responsabilidad. Dios quiere que seamos responsables, porque si no, no nos va a poner por cabeza. Y responsables es una palabra muy abierta en el diccionario, que podemos enumerar un sinnúmero de cosas. Responsabilidad, ¿en qué área? ¿En qué área Dios quiere que seamos responsables? Y es una sola donde está centrado el corazón de la Biblia, diríamos. Y vamos a ver esa palabra. Hoy la vamos a ver. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13, dice, te pondrá, hablando en un futuro imperfecto, te pondrá, no es que estás, no es que estuviste, es futuro. Te pondrá Dios, o Jehová, por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y ahí está la palabra responsabilidad. Se llama obediencia. Obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la responsabilidad que Dios requiere de nosotros. Porque si obedecemos los mandamientos de Dios, que yo te ordeno, dice la Biblia, para que los guardes hoy y los cumplas en un futuro. Y después dice otra cosa, y si no te fueses o te fueres o fueses a Magic Mountain, a Disneylandia, a Las Vegas, a jugar, apartarse significa, y si desobedecieres, hoy, dos palabras, obedecer y desobedecer. Obedecer y desobedecer. Si no te apartares es desobedecer. Cuando uno se aparta, desobedece la palabra. Que yo te mando hoy presente, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirle. Dios es un Dios celoso y cualquier Dios en tu vida que ocupe el lugar del verdadero Dios es apartarse de la verdad. Entonces, cuando hablamos de otro Dios, no estamos hablando de un Dios como muchos piensan, este es el Dios verdadero y este es el Dios que no es el verdadero. No, estamos hablando de un Black Friday. Ya está. Un Black Friday es una oportunidad, ¿verdad?, que yo tengo para comprar algo más barato. Y uno dice, bueno, pero está bien eso no es apartarse. Depende, como tú lo quieras mirar. Porque si tu corazón está en ir un día antes a Best Buy o a Macy's y dormir toda la noche ahí, cuando acá hay ayuno y oración y no vienes, uno está detrás de otros dioses. No hay mucho que pensar acá, porque hay una cola larga, un día antes fueron a hacer cola. Para comprar algo 10 pesos, 20, 30 más barato, cuando acá se olvidaron de dar los diezmos. Entonces cuando andamos detrás de otros dioses, es apartarse del Dios verdadero. No sé, yo lo entiendo, así usted quizás no lo está entendiendo, y eso sigue hoy. Porque no fue Thanksgiving, fue la salida más grande
en la historia de Estados Unidos, aviones llenos, carreteras llenas, donde la gente no fue a la iglesia a dar gracias a Dios. Inclusive muchos no se juntaron en la casa para decir hoy es el momento para dar gracias a Dios, sino hoy es el momento para festejar, para celebrar. Entonces, cuando hablamos de cabeza y no cola, eso equivale con esa palabra obediencia, no apartarse del verdadero Dios e ir detrás de otros dioses. Es muy difícil hoy en día esto. Cabeza equivale a obediencia y el requisito para ser cabeza o vivir encima de las circunstancias es vivir una vida de obediencia a Dios basado en su palabra y no apartarse de ella. O sea que las maldiciones vienen a nuestras vidas cuando nos disponemos por voluntad propia a desobedecer a Dios. Y cuando yo digo maldiciones, estoy diciendo, si yo en vez de obedecer a Dios y seguir sus pasos, me voy al Black Friday y tengo un accidente y me muero, bueno, yo puedo decir fue un accidente. Podemos decir muchas cosas, pero acá Dios enlaza muchas otras cosas, porque depende de dónde está tu corazón, depende de dónde esté tu corazón. Entonces Dios promete bendecirnos si no nos apartamos de Él, y cuando por voluntad propia, empezamos a servir al mundo y a otros dioses, automáticamente esa bendición se aparta. Supongamos que este fuese un vaso, está lleno de agua, porque yo estoy obedeciendo a Dios 100% y las bendiciones siempre entran, derecho. Pero cuando yo voy detrás de otros dioses, me voy torciendo, las bendiciones de Dios siguen. No es que yo estoy recibiendo de Dios maldición, porque no es Dios, La bendición de Dios siempre, acuérdense que el sol sale sobre justos y pecadores. Quiere decir que Dios manda la bendición, pero el que se tuerce es uno. Y ahí empieza el problema, decir, ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué me pasa lo que me pasó? Porque estamos así. Algunos así y otros así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos nosotros con un pie acá, en el mundo, y con un pie acá, en Dios. Y no funciona así. Entonces, no nos podemos quejar si están pasando cosas en nuestra vida que son desagradables. Ahora, es un llamado de atención. Si Dios me quiere bendecir, tengo solamente una sola opción: enderezar el vaso o seguir así o así. Es una voluntad que uno toma, es una decisión que uno toma. Y cuando el hombre o la mujer deciden por voluntad propia salirse de los caminos de la bendición y obediencia de Dios, ocurre lo que Moisés dice en el versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y la hermana Aguilar, se quedó grabado en su DVD, hermana, si usted lo vio, está grabado en su CD, su parte, habló de tantas maldiciones increíbles, ¿verdad? Que hoy le podemos sacar conjeturas. Hoy vamos a hablar de ese tipo de maldiciones. ¿Qué significan las maldiciones? Maldiciones significan enfermedades que están pasando en nuestra vida o situaciones que estamos pasando en nuestra vida que ni los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras pueden definir el trasfondo, el por qué. Dios no nos maldice, sino nosotros mismos al salirnos de esos caminos recibimos esa maldición. Una de las maldiciones que habla Deuteronomio es el colapso mental o emocional, o ambos.
Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué muchas personas están en un manicomio. No sé si usted fue a un manicomio. Pero las personas que van a un manicomio en un estado esquizofrénico, de locura, no nacieron así. En un momento de su vida, algo pasó que entraron en un estado de locura. Moisés explica este caso: persona herida por una locura, turbación de espíritu, turbación de corazón, corazón temeroso, tristeza del alma, desfallecimiento de ojos o desesperación de alma. O sea, estos síntomas, hablamos nosotros usamos la palabra maldición, el médico usa una patología y puede decir esquizofrenia, o puede decir, ¿qué otra enfermedad mental podemos usar, hermana Aguilar? Bipolar, sí, y hay otras más que podemos usar. Y entonces, el psicólogo, el psiquiatra, yo la semana pasada tuve una consejería y tuve que recomendar a un pastor, tuve una consejería con unos pastores, y recomendé al pastor que vaya a ver a un psiquiatra, no un psicólogo. Porque en psicología lo podemos ayudar nosotros, pero en psiquiatría no, porque en psiquiatría se trata ya de disfunciones mentales causadas, puede ser por tantas cosas, uso de drogas, alcohol, o quizás mucho estrés. Entonces esta persona, yo vi que tenía mucho estrés, demasiado estrés, y no coordinaba lo que él quería decir, o lo que él trataba de decir. Entonces le dije, mi hermano, haga una cita con un psiquiatra. Y cuando usted le dice a alguien, haga una cita con un psiquiatra, la primera respuesta de la persona lo que recibe, me estás diciendo que estoy loco. Pues ya psiquiatra es considerado una persona demente. Entonces estos síntomas de esta maldición que sale en Deuteronomio, que en aquel tiempo se decía maldiciones, hoy no se habla de patologías, de enfermedades mentales, se hablaba directamente de maldición, lo mismo que el pecado, la hamartía. Pecado envuelve un montón de cosas, pero no necesariamente pecado es como nosotros nos enseñaron en la Iglesia Católica, pecado, ay, tú eres un hombre malo. No, tú cometiste un error equivocado. Eso es pecado. Cometer un error equivocado, o cometer un acto equivocado. Cometiste un error. Entonces ahora, en la época de Moisés no se conocían todas estas cosas, pero ahora sí se conocen. Y esos síntomas de esa supuesta maldición tienen un inicio en personas que no tienen o pierden el control de sus pensamientos, emociones y reacciones. Cuando uno pierde el control, cuando ya uno no puede handle una situación, cuando uno... ¿Usted se acuerda de la época de mis abuelos y de sus abuelos? Las madres tenían 12 hijos y los criaban y les daba de comer. Hoy apenas se puede tener uno, y gracias, porque uno se vuelve loco, no tiene tiempo para un hijo, ni para un hijo tiene tiempo uno. Entonces la época, la peor situación que está pasando la gente en el mundo es lo que se llama y se conoce por estrés. Estamos todos corriendo. Entonces perdemos el control de los pensamientos, no razonamos bien, nuestras emociones están
descontroladas o desbalanceadas, especialmente en el caso de las mujeres que son emocionales, peor todavía, y las reacciones son reacciones carnales. Entonces estamos enfrentando nosotros con personas que por más que sean pastores, están en ese estado. Cuando yo terminé la consejería, que me llevó 3 horas con este matrimonio pastoral la semana pasada, me agradecieron los dos el haberle dado una salida, una solución, porque aparte hemos hablado de contextos de trabajo, una persona que maneja una empresa con tantos operarios adentro, estaba descontrolado. Y cuando uno viene a buscar ayuda y tú le dices lo que realmente estaba esperando, ese vaso de agua, que por estar turbado una persona no se da cuenta. Y vienes tú y le dices, este es el vaso de agua. Ahora, yo me acuerdo cuando tenía 14, 15, 16, 17 años, ya a los 18 conocí a la pastora, nos pusimos de novio. Pero en la etapa de mi juventud, sigo teniendo uno de mis mejores amigos en Argentina, que su mamá, sus padres, tenían un almacén, albarrotes le dicen ustedes. Entonces, a una cuadra de donde yo vivía. La madre de este muchacho, normal, una mujer en ese tiempo tenía unos 45 años. Estamos hablando de una mujer todavía joven, que atendía a su negocio, ella y el marido. Pero el marido, en sus escapadas, tenía otras mujeres. Pues se acostumbraba en el tiempo aquel, en el barrio, siempre había mujeres disponibles. Si la esposa no estaba dispuesta, había otras. Y este hombre pescaba, hasta que la esposa se enteró. Y cuando la esposa se enteró, no pudo soportar esa infidelidad supuesta, y empezó a entrar en trastornos digamos, psicológicos de demencia. No controlaba sus emociones, le gritaba a la gente cuando venía a comprar, se ponía nerviosa, le pegaba a sus hijos. Una mujer joven terminó muriendo en un manicomio. Yo digo, ¿para qué? ¿Para pelear por un hombre? Hoy en día esa mujer diría, llévatelo. Y no se va al manicomio. Si actúa de esa manera, pero si actúa de la otra manera que no soporta el engaño, supuesto engaño, va a parar al manicomio. Entonces aquí, en este tipo de maldición, se hacen presentes 2 espíritus y esos trabajan juntos. De lo que dice Deuteronomio, Jehová te herirá con locura y ceguera y turbación de espíritu. Entra en el estado una persona de confusión, no entiende lo que está pasando, no entiende lo que está viviendo, no entiende el porqué de las cosas, y ese estado de confusión lo hace entrar en una depresión. Y acuérdense que la depresión es un estado psicológico que después de la depresión, si uno no sale del estado depresivo, puede venir un suicidio. Entonces, sigamos, qué dice la palabra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma.
y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, y Jehová te hará volver a Egipto, en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. A Egipto es el estado de esclavitud de una persona. ¿Y cómo es? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahora estoy esclavo de mi propio, yo diría, esclavo de mis propias cadenas, porque si esa madre de mi amigo le hubiera dicho al marido, ¿ya no me amas más? ¿Amas a otra persona? Te dejo libre. Que esa es la realidad. José dice que hay una diferencia entre querer y amar. Todos saben querer, pero no todos saben amar. Entonces dice José, si quieres o amas, porque hay una gran diferencia. Encontré a otra mujer, pero ¿la quieres o la amas? Si la quieres es porque es un objeto temporal. La vas a usar 2 meses. Pero si la amas, te dejo ir. Te dejo libre. Y yo me salvo de ir al manicomio. Y Jehová te hará volver a Egipto, en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás, y allí seréis vendidos. ¿Quiénes son? ¿Quién es el enemigo de nuestra alma? El mismo diablo. Como que Dios nos dice, bueno, si entras en ese estado, ahora el que te va a manejar, una persona esquizofrénica, una persona demente, una persona que tiene 2 pensamientos, pusilánime dice la Biblia, fluctúa. Cuidado con esas personas fluctuantes, porque esas personas que hoy te dicen te amo y mañana te dicen te odio. Y después esas personas que te dicen esta iglesia es la mía y mañana no es esta la mía. Y esas personas que te dicen el color verde es el mío y mañana te dicen el rojo. Si tú estás casado o casado con una persona pusilánime que fluctúa en 2 pensamientos, vas a ir al manicomio dentro de poco. O sea que el fin triste de estas personas, si no renuncian a esa maldición o a ese estado, si no se dan cuenta, pero ¿cómo se van a dar cuenta si están turbados? Porque por lo general esas personas tratan de autodefenderse y autojustificarse y viendo que el problema todo lo generó la otra persona. Yo soy el San Miguel Arcángel de la Biblia. Todo fue culpa de él o de ella. Ahora la segunda maldición que nos relata la Biblia es una enfermedad repetitiva o crónica. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad. Estoy leyendo 28-21, acá tengo 28, puse nada más. Con calamidad repetida y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores de sarna y con comezón de la que pueda ser curado. Y ahí viene 28, Jehová te herirá con locura, ceguera, etcétera, etcétera, y enloquecerás. Y
y traerá sobre ti todos los males de Egipto, dice el versículo 60. O sea que tisis, ahí lo omití poner todo el texto, tisis o tuberculosis, esa es la tisis. Es una enfermedad infecciosa, crónica, provocada por el Mycobacterium tuberculosis. Después el anublo o tizón, que es un nombre genérico de algunas enfermedades de las plantas producidas por los hongos. Por eso decimos hay hongos que son venenosos. La pérdida de las cosechas por causa del tizón fue una de las calamidades que experimentó la infiel nación de Israel. Después menciona la úlcera de Egipto. La úlcera de Egipto, usted se acuerda cuando leemos las plagas, la úlcera de Egipto fue la sexta plaga de Egipto que produjo úlceras en los hombres y en los animales. Tumores, si vamos a 1 Samuel 5:21, 1 Samuel 5:12, y dice, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores. Ahora, el tumor puede ser canceroso, benigno o maligno. Los hombres que no murieron fueron heridos con tumores. Y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Eso lo dice 1 Samuel 5:21. La sarna es una enfermedad de la piel. La sarna, decimos nosotros sarna con gusto no pica. Es un dicho. Es una enfermedad de la piel que ocasiona rasquiña causada por pequeños parásitos. Se transmite por contacto de piel a piel, usualmente durante el acto sexual. La sarna no es peligrosa, pero se puede curar. Comezón en el cuerpo surge cuando alguna reacción estimula terminaciones nerviosas de la piel, lo que puede ocurrir por diversos motivos, siendo los principales algún tipo de alergia o irritación de la piel causada por resequedad, sudor o una picada de insecto. Comezón, una persona estresada, una persona que está pasando un estado nervioso. Cuando yo empecé acá a pastorear, ustedes no saben los nervios de estar hablando delante de tanta gente y decir, ¿y yo qué les voy a decir a esta gente? Y me empezó a salir comezón por todo el cuerpo, por un estado nervioso. Y ese estado nervioso me producía, especialmente donde uno se pone el cinturón en el pantalón que aprieta a este lado, todo alrededor así, ronchas, picazón. Se me inflamaba el labio. ¿Y saben por qué? Porque en aquel tiempo venían cada hermano con problemas. Nosotros tomamos esta iglesia en el año 91 y estaba espiritualmente bien mal, y venían con problemas a mí que yo decía, no puede ser que esta gente venga con estos problemas. ¿Qué le predicaba el otro pastor? Y se me inflamaba el labio de ese estado nervioso, de tratar con este tipo de gente. Yo no estaba acostumbrado. Y fui al médico, y el médico me dijo, me dio una enseñanza espiritual, que después yo la aprendí más adelante, y me dijo, lo que tú dejaste entrar, lo tienes que dejar salir. No hay cura, solo tú lo puedes hacer. Y lo hice, y se me fue la picazón y la hinchazón. Porque yo había dejado entrar ese espíritu de temor, de duda, de ver cómo soluciono el problema de la gente. Yo no soy Dios. El pastor, cuando lo ponen a predicar la primera vez, se cree que es Dios. Se cree que va a solucionar el problema de todos. Y el problema de todos, si el pastor no sabe manejarlo, se convierte en una locura en el pastor. Lo vuelven loco.
La locura se trata de las famosas depresiones fasotímicas porque identifican al rey Saúl. Saúl se volvió loco. Era el rey, primer rey. Tenía depresiones reactivas. También David sufrió ese tipo de depresiones. Hoy se llama cuadros psicopatológicos. Serían denominados en primer caso trastornos bipolares, como dijo la hermana, y trastornos reactivos o endoreactivos con referencias bíblicas. Por ejemplo, 1 Samuel 16:14 al 23, 2 Samuel 11:1 al 12:1 a 25. Está hablando de todos esos trastornos hoy en día. Si usted ve en la televisión hoy, lo que menos se usa hoy es la Biblia. Y lo que más se usa hoy son esos doctores o psicólogos que hablan de estos tipos de trastornos en la gente. Y todos lo denominan una patología, una enfermedad. No usan tampoco la palabra hereditaria. Y después viene de la locura, de lo que dice la palabra en Deuteronomio, viene la ceguera. Y el hecho de la Biblia menciona la ceguera con tanta frecuencia, indica que en aquel tiempo prevalecía mucho la ceguera. Literal. Hoy cuando hablamos de ceguera, estamos hablando simbólicamente, decimos una persona ciega es una persona que espiritualmente no entiende la palabra o no la lee. Pero en aquel tiempo era literal. Había una gran variedad de enfermedades de los ojos, agravadas por la falta de higiene de la gente, el brillo del sol, la blancura del suelo y la abundancia del polvo. Me imagino, anteojos, yo no me acuerdo de haber visto alguna película que en el tiempo bíblico usaban anteojos. Polvo había por todos lados. La Biblia habla de colirio. Colirio es un líquido que usted se coloca en los ojos cuando está irritado. Habla de colirio. Turbación de espíritu, confusión espiritual es lo otro, que es la alteración mental o afectiva que provoca la pérdida de la tranquilidad y suscita inquietudes. Turbación de espíritu, uno está turbado. Turbado, Elías estuvo turbado cuando Jezabel lo quería matar. Elías era un profeta, no sabía qué hacer. Confusión espiritual, turbación de espíritu o confusión espiritual. Es una alteración mental o afectiva que provoca la pérdida de la tranquilidad y suscita inquietudes, angustias, desconfianza en lo que puede pasar en el futuro. Ahora, si usted, por eso dice la palabra, y esto es bien serio, todo serio, ¿va? Si obedecemos la palabra, no nos metemos en todas estas cosas. Pero en cuanto nosotros desobedecemos la palabra y vamos detrás de otros dioses, todo esto llega. Son síntomas que las personas tienen. Y usted piense que acá hay 100 sentados, y 100 de los que están sentados, 95 tienen algún tipo de este problema. Y aunque haya un momento de alabanza y de adoración y estemos todos levantando las manos, ¿eso no significa que sea la realidad? O sea que en el cristianismo se habla con frecuencia de las turbaciones de espíritus. Podemos decir, inclusive posesión demoníaca. Enfermedades malignas y duraderas que todavía no tienen cura es la leucemia, que es cáncer en la sangre, y cáncer, cualquier tipo de cáncer, todavía no hay cura. La Biblia ya lo estaba llamando de aquel tiempo. Los males de Egipto, plagas, que salen de vez en cuando, ¿verdad? Y podemos ver enfermedades hereditarias que Moisés las menciona como productos de maldiciones, que hoy se usa mucho.
mi genealogía pasada murieron de cáncer, yo soy propenso a morir de cáncer. Murieron de corazón, soy propenso a morir de corazón. Murieron de artritis, no, de artritis no se muere, pero se muere del dolor. La artritis creo que es peor que morir del corazón, porque el corazón te mata. La artritis te mata de dolor, que es peor. Entonces, no sé si la artritis es peor que te mata del dolor o la esposa cuando te deja sin dinero, pero bueno, cualquiera de las dos cosas te mata. Entonces las enfermedades hereditarias pasan de generación a generación y eso puede ser producto de una maldición, como hablamos de los Kennedy. No es casualidad lo que le pasó a los Kennedy, ¿verdad? Cuando vimos la historia, tremendo eso. Entonces los médicos acostumbran a decir que estas enfermedades hereditarias son incurables, dicen los médicos, muchas veces mortales. Por eso cuando uno vas y te haces un chequeo, identifican cuáles son tus enfermedades hereditarias y te miran con cara rara los médicos, ¿eh? Te miran de arriba para abajo, no te dicen qué cajón vas a usar, qué funeraria vas a usar, qué flores te gustan, no te lo dicen, pero te lo dan a entender. Yo cuando voy a ver al médico de cabecera, que es un médico regular, clínico, me mira de arriba abajo y me dice, no tienes cáncer, me dice. Con eso me está diciendo, ¿qué viniste a hacer acá? No tienes nada. Porque ellos cuando te dicen no tienes cáncer, te está diciendo, estás bien de salud, no tienes nada. Pero uno cuando va al médico y se hace un test, un análisis, lo que sea, siempre está esperando una noticia triste. A ver qué me viene ahora. Entonces, uno mismo, nosotros hemos enseñado a renunciar a esas enfermedades hereditarias en el nombre de Jesús. Pero eso no significa que yo voy a cortar con esa enfermedad hereditaria que mi padre murió del corazón si yo no me cuido. O sea, una cosa va enlazada con la otra. A veces nosotros pensamos que romper una maldición es romper una hoja, y voy a romper maldición de cáncer, voy a romper maldición de ataques al corazón, de diabetes, de esto, rompo en el nombre de Jesús. Y sigo comiendo como un zángano. Me dice el médico cuando lo veo, me dice, ¿haces ejercicio? Sí, le digo, entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Cuánto caminas? En el sueño camino mucho, le digo. No estoy caminando nada. Y me dice, estás overweight. Y le digo, si me la paso comiendo. Y así te van a doler las rodillas, te voy a tener que operar. ¿Quieres que te opere o quieres bajar de peso? No, mejor me operas, porque así sigo comiendo, ¿verdad? Pensando que la operación me va a curar. Y uno sigue comiendo. Y después decimos que tenemos maldiciones hereditarias. Entonces renunciar no significa, en el nombre de Jesús, rompo con esa maldición y sigo comiendo como un chancho. Entonces, la otra maldición es una esterilidad, tendencia de abortar o problemas femeninos, relacionados a los problemas femeninos. Maldito el fruto de tu vientre. Ay, Señor. Pastor, mi esposa no puede quedar embarazada. El fruto de tu tierra. Estoy trabajando como loco día y noche, tengo 2 trabajos y no me alcanza el dinero. La cría de tus vacas. Sí. Las inversiones que yo estoy haciendo no se multiplican. Los rebaños de tus ovejas. Rebaños. Ya no tengo nada.
no me queda nada ya. Una hermana cuenta su testimonio de cómo el Señor la había librado de las maldiciones de esterilidad. Ella se recordó, esto yo lo tengo de un testimonio de un seminario pasado, ella se recordó que sobre ella, la familia de su esposo, había pronunciado palabras de maldición sobre ellos. Porque la lengua, nuestras palabras tienen poder, la lengua maldice o bendice. ¿Entienden eso, no? Si yo le digo a una hermana, estás linda como el sol, no le dije cocinas como el sol porque todo lo quemas. Entonces, depende cómo usted le diga las cosas, pueden ser de bendición o de maldición. Tuve una consejería también tiempo atrás, una pareja, que cuando llegó ella, escúchenle para las mujeres, cuando llegó ella, tienen problemas, todos los que vienen a la consejería tienen problemas, por supuesto. Pero cuando llegó ella parecía un monstruo. Cuando una mujer no se arregla, ¿usted vio una mujer que cuando se levanta a la mañana que no está arreglada? Imagínesela usted. Se levanta nerviosa, con todos los pelos parados, no está arreglada. Le cuelga todo por todos lados. Usted se imagina. Así llegó esta hermana. Y el hermano y el marido, un muchacho elegante, bien vestido, bien elegante. Y usted sabe que la palabra pareja significa que los dos piensan y se visten iguales. Hacen pareja. Eso es pareja. Esta es mi pareja. Ella viene a la iglesia bien vestida y él viene así nomás, todo como si fuera la cancha de fútbol. Esas no son parejas. Parejas son dos que vienen iguales vestidos, iguales de atractivos, iguales de arreglados. Esa es pareja. Y cuando yo la vi a ella, le digo, pensé para mí, no se lo dije, pero pensé para mí, si yo llego a ser tu esposo, ni vengo a consejería, porque ¿con quién vengo? ¿Quién eres? Solamente cuando entraron me di cuenta cuál era el problema entre ellos, sin hablar. Usted se da cuenta cuando ya no son pareja. Después, cuando tengo consejería por separado, 1 hora cada uno, después por separado, y cuando hablé con ella le digo, hermana, ¿por qué te abandonaste tanto? Me estás diciendo que tu esposo anda mirando a otras mujeres. ¿Y cómo no va a mirar a otras mujeres? Mira cómo te vistes, mira cómo te arreglas, mira cómo te has abandonado. ¿Qué es esto? Se lo dije, se puso a llorar. Porque las mujeres creen que una vez que están casadas, ya lo tienen al viejito ahí, agarrado. Este no se va con nadie. Que no se va con nadie. Los ojos del hombre se van con todo el mundo. Entonces ella se recordó que sobre ella, la familia de su esposo, había pronunciado palabras de maldición, hasta que un día, escuchando un mensaje acerca de maldiciones y bendiciones, ella entonces pronunció palabras que renuncia, maldiciones. ¿Por qué? Porque a los 2 años les nació un niño producto de romper la maldición de la esterilidad. Tuvo que romper esa maldición y a los 2 años le nació un niño. Ahora, un milagro de Dios. Dios puede hacer milagros. Cuando uno manifiesta de corazón que tiene el deseo de tener un hijo, lo hemos visto en la Biblia con Ana y con otras, automáticamente esa maldición se rompe y Dios hace el milagro, en este caso. Otro ejemplo, un joven cuenta también cómo tuvo que romper una maldición sobre una joven, su periodo menstrual irregular.
se acuerda que a los 13 años ella y un grupo de amigas pronunciaron con sus labios que la menstruación era una maldición de Dios, no la querían. Bueno, anyway. La cuarta maldición que Moisés nos relata, y ya estoy terminando, es la desintegración del matrimonio, distanciamiento familiar. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Ahora, podemos ver hoy, en el día de hoy, que esta maldición sobre la desintegración del núcleo familiar se está llevando a cabo. Hoy no hay familia. Hoy no existe la familia. Hoy vamos a pasar Acción de Gracias en Disneylandia, en un lugar donde me puedo pasar el día, pero no está mi familia. Entonces, el profeta Malaquías describe una fuerza diabólica, alejando a los padres de los hijos y produciendo una ruptura de las relaciones familiares. ¿Qué dice Malaquías? He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hará volver. Quiere decir que el corazón de los padres con los hijos están desintegrados. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y te hiera la tierra con maldición. Ahora, yo estaba tratando de buscar el causante de este mal, o de esta maldición de Malaquías, que cae sobre ciertos hogares, donde la desintegración familiar se está ocurriendo, pero no es un hogar específico. Diríamos casi en un 90% de los hogares está ocurriendo esto. ¿Acaso los hijos quieren pasar Acción de Gracia o Christmas con sus padres? ¿O quieren irse afuera a divertirse? La palabra que más se apega a esto, a lo que dice Malaquías acá, es alienación o alienación, que quiere decir privar a uno del uso de la razón. Hoy esa enajenación se produce entre esposo y esposa, lo mismo entre un matrimonio, entre esposo y esposa, padres e hijos, hermanas y hermanas. Pérdida de las facultades mentales. Hoy no existe contextos familiares. Hoy es muy difícil que un esposo acepte lo que su esposa dice o piensa, o viceversa. Lo mismo ocurre entre hermanos. Termino con la última. Insuficiencia económica, dice Deuteronomio. Esta es la parte peor. Maldita tu canasta, tu arteza de amasar, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos. El dinero tuyo va a ser para tus enemigos. Que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea que aquí Dios le presenta a Moisés una combinación de 4 elementos que pueden definirse como una pobreza. El estado de una familia, el estado espiritual o el estado económico, mejor dicho, no espiritual, económico de una familia. Pobreza absoluta. Moisés dice que una persona que no sirve a Dios, que no obedece a Dios, con alegría y gozo, puede caer en estas maldiciones: pasar hambre, pasar sed, pasar por pobreza parcial o pasar pobreza absoluta. O sea, si lo tomamos de otro contexto, son personas que siempre les falta 5 para el peso. No estoy hablando de personas que van progresando paulatinamente, sino que no es que no progresan, sino que les falta para comer. Y Pablo dice en Corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. ¿Cómo puede ser?
Es contradictorio esto, porque Pablo está diciendo que el cristiano tiene más de lo que necesita. Porque Dios dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y cómo puede ser que hay personas que digan, yo no tengo para comer? La pregunta es, ¿detrás de qué Dios está esa gente? Porque acuérdense en una cosa, que Dios prometió. ¿Qué prometió Dios? Que no nos va a hacer faltar, que es promesa de Dios. Sustento y abrigo. Techo y comida. Abrigo. Lo demás, una bicicleta, una moto, un carro, una casa de lujo. Lo demás son extras. Ahora, una persona que no tiene sustento y abrigo, una persona que no tiene para comer, ¿a qué Dios se está sirviendo? ¿A qué Dios sigue? ¿O en qué estado mental? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué hay tantos homeless? Y usted los mira y muchos de ellos hablan solos. ¿En qué estado mental? ¿Nacieron así? Imposible, no nacieron así. Pero por situaciones que le han pasado durante la vida, fueron acumulando maldiciones o enfermedades y cayeron acá. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, el gobierno? ¿Qué puede hacer? ¿Qué vamos a hacer en Los Ángeles Mission? Vamos a darle de comer y dormir. Pero ¿y esto quién lo cura? ¿Quién le cura esto a la gente? ¿No habría que tomar esa gente y así como cuando hay un terremoto, cuando hay lo que está pasando ahora, incendios, y tenemos albergues, y metemos a 1.000, 2.000, 5.000, ¿por qué no metemos a 500 homeless en un albergue? Le damos de comer, los bañamos y le empezamos a tratar la mente. ¿Acaso al gobierno no le convendría más eso? Tratar la mente de esa gente. Imagínense en qué estado mental están esos homeless. No nacieron así. La primera cosa le damos de comer, porque dice Jesús, no le vas a hablar del Evangelio, primero dale de comer y después háblale de la palabra. Ok, le vamos a dar de comer, los vamos a bañar, le vamos a rasurar el cabello, vamos a darle ropa nueva, lo sentamos en una iglesia o en un lugar, en un salón, y le vamos a empezar a restaurar la mente. ¿Por qué el gobierno no hace eso? ¿Por qué no invertimos dinero ahí? Los taxes. Usted va a Los Ángeles a la Séptima y la San Pedro. Y es asqueroso eso. Y estamos hablando de la meca del cine, Hollywood, Los Ángeles. Si yo fuese alcalde, lo primero que haría sería eso. Ahora tenemos 5.000 que van a querer entrar. Todos muertos de hambre. ¿A qué Dios servían? Bueno, prosperidad a los accidentes, suicidios y muertes prematuras, aceptar por fe a Jesús como único Salvador. Me quedé con 3 puntos, pero como soy obediente al tiempo, y ustedes obedientes, que también quieren que sea obediente porque tienen un hambre bárbaro, y quieren que yo termine justo a las 10 para que vaya a comer. Señor, bendice los estómagos de estos hermanos, los dioses que ellos tienen también, súpleles en abundancia, que engorden hoy 20 libras más, en el nombre de Jesús. Amén. Listo.